insisten también mucho, y lo ha repetido, la necesidad de diálogo. ¿Ha faltado diálogo en los últimos años? ¿Quién tendría que haber dialogado más? Yo creo que en la forma en la que se ha dado casi todos los debates, no solamente me refiero con esto a debates feministas o debates LGTBI, sino todo aquello que hemos encuadrado en ocasiones dentro de términos tan bélicos, ¿no?, como la guerra cultural o la batalla cultural, en lugar de abrirnos a la conversación, digamos, es evidente que estamos en una sociedad más crispada, más polarizada, y que dentro de eso el remedio, para mí, y lo he repetido en muchas ocasiones, es volver a abrir las oportunidades de la conversación. Yo he estado dispuesta en todo momento a debatir, con que se pusiera adelante, a discutir, porque estaba además convencida de que tenía los argumentos suficientes para defender mi posición de forma razonada, ¿no? Y creo que algunas veces, cuando expresamos que no estamos dispuestos a debatir, lo que trasluce, o la imagen que se transmite, es que no creemos lo suficiente en la razón, o en la firmeza, o en la consistencia de nuestros argumentos. Creo que esos diálogos, desde el respeto, de formas que no estén crispadas, de formas que no sean un simple barullo de ruido y de bronca, tienen que darse de forma más extendida. Pero creo que no se trata de responsabilidades individuales en que esos diálogos no se den, sino que la forma en la que el debate público se ha conducido en los últimos años ha llevado, ¿no?, afirmativamente a una escena en la cual esos diálogos o debates se volvían imposibles. Y ese para mí es el problema, ¿no? Necesitamos recuperar la conversación pública, necesitamos elevar el nivel de esos diálogos y volver a abrir esa ventana de oportunidad para poder discutir o pensar un poco más en profundidad, también dentro del movimiento feminista, muchas cuestiones, muchos debates y muchos conceptos. Yo creo que a todo el mundo le resulta evidente, por la profunda desigualdad que existe en nuestra sociedad, que las mujeres necesitamos mecanismos de protección específicos que ya están en muchos de los legislados y que hay que ampliar contra la violencia machista. Ese tipo de desarrollos legales, de desarrollos jurídicos, que ya existen en buena parte, no necesitan, en esos casos concretos, un mecanismo paralelo que se construya para los hombres. En el caso de ese teléfono para hombres en crisis, que no es del todo una propuesta nueva, era una propuesta de Viviane Aidó en su momento, es una propuesta que más recientemente han llevado en sus programas partidos como Más Madrid, también lo incluía en su programa a las autonómicas, tiene que ver con esos datos a los cuales hacía referencia anteriormente. Tiene que ver con los datos de la cantidad de suicidios de los hombres. Tiene que ver con la depresión en los hombres, tiene que ver con esa represión emocional, tiene que ver con esas situaciones de vulnerabilidad de las cuales queremos hacernos cargo, responsabilizarnos y ofrecer una respuesta, ¿no? Pero el marco más grande, y evidentemente luego en todo desarrollo político y en todo desarrollo legislativo se pueden encontrar nuevas fórmulas, nuevos centros, nuevas políticas para llevar a cabo en mayor medida esa transformación, pero el marco global tiene que ver también con dar respuesta a esos malestares desde una posición comunicativa, una posición que no fomente esa crispación o polarización, una posición que sea capaz de proponer otra cosa y que además sea capaz de hacerse cargo de unos malestares de los cuales, si no se hace cargo el feminismo como proyecto transformador, si el feminismo no se ocupa de ellos, quienes se estarán todo el rato responsabilizando serán formaciones de extrema derecha, como es el caso de Vox, que lo que intentan es precisamente hacer pasar la mentira o engañar a los hombres con esta idea de que sus malestares son provocados por el feminismo. Y acabando con el feminismo, ¿no?, o acabando con esa imagen fantasma que ellos han construido, esos malestares van a acabarse. Igual que en el caso, por ejemplo, de la inmigración, lo que siempre han propuesto ese tipo de partidos son luchas del penúltimo contra el último, ¿no? Intentar engañar a la clase trabajadora de nuestro país diciéndole: vuestros problemas no tienen que ver con el tipo de política destructora, neoliberal, que ellos implantarían si ganan al gobierno, porque es lo que hay dentro de su programa, una política profundamente nociva que quiere derogar toda suerte de avances laborales, toda suerte de avances en derechos, toda suerte de avances también en la gestión económica de nuestro país, sino que tiene que ver con cuestiones como la inmigración. Si ha habido alguna ley que ha generado, desde luego, crispaciones, la ley trans,
Hablábamos antes de la falta de diálogo. ¿Faltó ahí diálogo? Faltó pedagogía. Y yo he intentado recuperar de todas las formas posibles esa pedagogía, esa capacidad de discusión, pero al mismo tiempo es muy difícil hacer esa pedagogía cuando lo que tienes enfrente es la mentira, ¿no? En relación con la ley trans se construyó esta especie de imagen o esta suerte de fantasma según la cual lo que iba a hacer la ley trans era procurarnos una sociedad de menores hormonados, de niñas pequeñas a las cuales iban a mutilar genitalmente con cirugías de reasignación de sexo, que entra dentro del marco que ha querido instalar Vox de una especie de adoctrinamiento en las aulas, una epidemia y una enfermedad, que es lo que ellos consideran y lo que el Partido Popular valida como lo que caracteriza a las personas LGTBI, ¿no? En su cabeza seguimos siendo enfermas, seguimos siendo enajenadas. Claro, el problema está en que la ley transestatal, ¿no? Cualquier proyecto de ley transestatal no es la que ha regulado u otorgado derechos en materia de sanidad o en materia de educación. En 2016, y yo misma me beneficié de esa ley, ya existía una regulación autonómica para menores trans en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Igual que existía desde 2014 en Galicia, cuando gobernaba Feijóo la Xunta de Galicia, y se aprobó esa ley por unanimidad en el Parlamento gallego, por unanimidad. Entonces no era un problema, ¿no? O no parecía que fuera a ser un problema. Lo que yo me pregunto es por qué ahora sí. ¿Por qué ahora sí es un problema? Y sobre todo, ¿por qué es un problema en el momento en el que no se está legislando esa cuestión? Nadie ha propuesto las historias de miedo que ha planteado la derecha en relación con la ley trans. Nunca han estado sobre la mesa, nunca han sido problemas reales, ¿no? Igual que el absurdo debate, y digo absurdo, de los cuartos de baño, ¿no? O el uso de cuartos de baño por parte de personas trans. Como si en la vida real, en la vida que vivimos, y no en la vida de los discursos o en la vida de las fantasías, el uso y quién accede a un cuarto de baño se reglamentara mucho más. Uno, por percepción social, en los casos en los que se reglamenta, y dos, simplemente por cuál es el cuarto de baño que está disponible, ¿no? Se han tratado de debates absurdos, de debates del miedo, de debates en los que ha reinado la mentira, y afirmativamente, frente a los debates es muy difícil hacer pedagogía. Yo creo igualmente de intentarse. En los últimos meses, ¿no? O yo creo casi en los últimos años, una de las cuestiones en las que ha habido un combate cultural más grande ha tenido que ver con la noción de familia, ¿no? Por parte de la derecha y por parte de una derecha radicalizada. Pero yo creo que una cosa que tenemos que poner sobre la mesa, una cosa que tenemos que sacar adelante, ¿no? Es el hecho de que quienes destruyen de alguna manera la familia, quienes hacen de la familia un concepto cada vez más estrecho, ¿no? Un concepto cada vez más excluyente, es en buena parte esa derecha. Prestemos atención a lo que está sucediendo en Italia con el gobierno de Giorgia Meloni, ¿no? Los socios de Santiago Abascal, que de repente un juez ordena retirar la matria potestad, ¿no? En familias de dos mujeres, de dos madres, en relación con sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de salvajadas, de medidas tan brutales? Eso es algo que no queremos ver en nuestro país y que, más allá de que no queramos ver, queremos continuar con la ampliación y la extensión de derechos para todos los tipos de familia que ya se dan en España.